Un saludo a todos los hermanos y hermanas que están en la fiel sintonía para un impacto de Dios en tu vida. Estamos en vivo y en directo, hermanos y hermanas, desde las minas Zipacapa, San Marcos, para el mundo entero. Son las 6:29 de la noche, hermanos y hermanas, aquí en Zipacapa, San Marcos. Estamos, hermano, en vivo el día miércoles 15 de julio. Estamos, hermano, en estos momentos para todo el mundo entero, en el cual Dios nos permite poder llevar la palabra de Dios, hermano. Y saludamos a Radio Tiempo de Transformación también, que está, hermanos, también va a enlazar en lo que es la palabra de Dios, hermano, a través del programa Impacto de Dios en tu vida, en esta bendecida noche. Vamos, hermanos, a orar para que Dios bendiga el programa y también la palabra que será impartida esta bendecida noche. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Te damos gracias porque nos permite poder estar delante de tu presencia, mi Dios todopoderoso. Reprendemos al diablo y que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor amado, a poder seguir adelante, Jesús. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, queremos gozarnos, Señor amado. Estamos delante de tu presencia, reprendemos toda obra contraria y que tu palabra sea impartida esta bendecida noche. Por favor, te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y tu glorioso Espíritu Santo, mi Dios todopoderoso, por los siglos de los siglos. Te damos gracias, honra y honor a ti, Jesús, que estás en nuestras vidas. Por favor, te lo suplicamos en esta noche. Háblanos, por favor, te lo suplico. Amén y amén. Estamos compartiendo la bendición, hermanos, para los hermanos que son fieles oyentes del programa Impacto de Dios en tu vida en esta noche. Recordemos de que la palabra de Dios, hermano, dice la Biblia que se predica a tiempo y fuera de tiempo. Por lo tanto, por medio de las transmisiones nosotros tenemos la bendición de poder predicar esta palabra, de poder seguir dándole gloria y honra a nuestro Dios todopoderoso. Así que esta bendecida noche pues tenemos un mensaje bastante interesante sobre el caso, hermano, de creer y ser incrédulo, que son dos cosas en las cuales, hermano, pues Dios nos va a hablar en esta bendecida noche. Así que desde ya la cordialmente invitación, usted puede compartir la bendición para otros hermanos que quieran escuchar la palabra de Dios también. Así que en esta bendecida noche, hermanos, vamos rápidamente a la palabra de Dios y nos vamos a la Biblia. Dice Evangelio según San Juan, capítulo 20. Hay problema en este momento, hermanos, pero a ver, Dios sabe. Con el señal, pues ya Radio Tiempo de Transformación ya está en vivo. Amén, hermanos. Capítulo 20, versículo 27 de Evangelio según San Juan. Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 27, en lo que usted también la palabra de Dios, hermano, para poder un momento en la palabra nosotros gozarnos. Bendiga a la hermana esposa Cindy de Arias, que está visualizando, justamente con mis hijos en esta noche. Hermana Mari de Constanza Cardona, Dios le bendiga en esta bendecida noche, hermana. Hermana Anita Martínez también está en la fiel sintonía por Facebook Live, nos están visualizando en esta bendecida noche. Y esperando a los demás hermanos que se van a ir poco a poco anexando a la transmisión del programa Impacto de Dios en tu vida, en la palabra correspondiente a este día miércoles, hermanos y hermanas, en el cual ya estamos listos para poder llevar el mensaje de salvación. Dios bendiga a la hermana Natalia Escalante, director de Radio Tiempo de Transformación, que ya está también, hermano, enlazando juntamente con el Facebook Live del pastor Eric Arias. Saludamos a todos en general y así leemos la palabra de Dios en esta bendecida noche. Capítulo 20, versículo 27 del Evangelio según San Juan, dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío.
Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es así, hermanos, como en esta bendecida noche hemos dado lectura a la palabra de Dios, y en la cual Dios, hermano, nos va a hablar por medio de su palabra. Cuando nosotros, hermano, venimos al Evangelio, aún entramos con dudas de venir y saber en quién hemos creído, porque una cosa es que viene alguien, le presenta la palabra de Dios, y a medida el tiempo va, vemos de que aún no ha habido un encuentro directamente con Jesús, sino que aún hay una cierta incredulidad en nuestras vidas. Ese es el caso de cuando nosotros venimos y leemos la palabra de Dios. Con Jesucristo hubieron muchos problemas. Hubieron personas que le creían como personas que no le creían. Entonces, iniciando este mensaje, hablando de incredulidad, pues tenemos muchos ejemplos que podemos ver en la palabra de Dios. Ejemplos en los cuales nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender. Y yo no sé si usted es creyente o es incrédulo. La Biblia nos habla de un hombre llamado Tomás. Tomás, hermano, de por sí ya era un hombre que era muy, pero muy incrédulo. Tal es el caso que cuando ya Jesucristo había resucitado, Él comenzó a aparecerse, hermanos, a muchos discípulos. Recordemos de que Jesucristo había dado la promesa que Él iba a resucitar al tercer día. Por lo tanto, las personas, fíjense bien, aún entró duda en el momento que Jesucristo estaba, hermanos, allá en la cruz del Calvario. Muchos pensaban que tal vez en ese momento Jesucristo hasta iba a llegar y que era mentira, que iba a resucitar. Y le digo algo, en esta noche hubo cierta duda. Los incrédulos, hermanos, pensaban de que Jesucristo no iba a resucitar. Cuando nosotros vemos la Biblia, cuando los alguaciles van a cuidar en esta bendecida noche, que tuvieron que mandar a cuidar aún el lugar donde Jesucristo había sido sepultado. Recordemos que en ese tiempo era una cueva en la cual ellos estaban. Y quiero que vamos a leer algo interesante en esta bendecida noche. El Evangelio según San Mateo. Vamos a leer algo sobre el cual en el capítulo, según la Biblia, 27 del Evangelio según San Mateo, en su versículo 62, dice la Biblia: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Déjeme decirle que Jesucristo en una ocasión le dijo estas palabras a los discípulos. Estas palabras, juntamente con los judíos, con los fariseos, a nosotros lograr leer las escrituras, hermanos, es que el diablo, hermano, muchas veces va a poner, hermano, mucha ceguera en las personas, a modo que las personas no crean en Jesucristo. Fíjense que cuando leemos la palabra, en la guardia, dice la Biblia, de que
le dijeron estas palabras, hermanos, a aquellos hombres. Después que sepultaron a Jesucristo, dice la Biblia, que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes, los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, mira cómo tenían los incrédulos a Jesús, aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Imagínense gran error, hermanos, en el cual sabemos en la Biblia que estaba pasando en aquel tiempo. Fíjese esto, ¿hay incredulidad en estos tiempos? Lo hay. Vamos a hablar un poco del pueblo judío, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, nosotros conocemos el versículo cuando dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos eso, vemos que el pueblo de Israel tiene duro su corazón. Entonces, cuando nosotros vemos la dureza del corazón, si ellos no hubieran endurecido su corazón, nosotros como pueblo no hubiéramos alcanzado salvación. Ahora bien, mire qué error pasó aquí, y por eso es que el pueblo de Israel hasta este momento tiene duro su corazón. O sea, en pocas palabras, son incrédulos. Hay incredulidad en el pueblo de Dios, a pesar de la incredulidad que está pasando. La Biblia dice que la guardia, hermanos, dice que engañador. Mire cómo tenían a Jesucristo como un engañador. Y le dice, aquel engañador nos dijo, ya Jesucristo ya lo habían sepultado, estaba en el sepulcro, cuando dice la Biblia, aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Entonces, ellos dijeron, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Entonces vinieron ellos, aseguraron el sepulcro, dice la Biblia. Y al haberlo asegurado, hermano, ellos decían, así no van a venir los discípulos y van a robar ese cuerpo. Y ya después van a decir que resucitó entre los muertos. Entonces, hermano, esa era la dureza del corazón que había en el hombre en aquel tiempo. Ahora, ¿qué pasó? Dice la Biblia en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, en su versículo 11, mientras ellos iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ya cuando Jesucristo había resucitado, hermanos, al 3er día, dice la Biblia, y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Esos soldados sabían que Jesucristo había resucitado, fíjense bien, porque ellos sabían que ni la tumba pudo contener, hermanos, la resurrección de Jesucristo. Recordemos que el Dios que nosotros adoramos es un Dios vivo, y no sé cuántos lo creen en esta noche. Es un Dios, hermanos, en el cual sabemos que podemos confiar, seguir, servirle, hermanos. Por lo tanto, hermano, es necesario creer. ¿Por qué? Porque si no creemos, vamos a tener un gran problema. Sabe, hermanos, que muchas veces hay mucha controversia en este asunto, en el cual muchas personas piensan que nosotros como predicadores mandamos al infierno a las personas. Usted ha escuchado predicadores que dicen, van para el infierno, van para el infierno. Entonces, pero vamos a ver, hermanos, no hay necesidad que yo abra mi boca y decir, va para el infierno. Cada quien sabe cómo está su vida delante de Dios. Dice la palabra en el capítulo 3, versículo 17 del Evangelio según San Juan. Todos conocemos la historia del 3:16, cuando dice, porque de tal manera, todo el mundo conoce ese versículo de memoria, lo tenemos. En el capítulo 3, versículo 17, el Evangelio según San Juan. Bueno, lo vamos a leer el 16 para que veamos qué es lo que nos dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí estamos bien. Ahora el 17 dice la Biblia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Jesucristo, Él no vino a condenar al mundo. Y dice la palabra de Dios, para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Fíjese bien, o sea que lo que Jesucristo quiere es que nadie se pierda. ¿Por qué se pierden muchas personas? Es, hermano, solo con el hecho de no ser creyente.
Aún dentro de la propia iglesia de Cristo hay mucha incredulidad. Entonces, vemos lo que dice la Biblia en el 18. El que en él cree, fíjese bien, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que yo no lo voy a mandar al infierno. ¿Quién se está yendo al infierno automáticamente? Es la persona por no creer. Las personas, hermanos y hermanas, automáticamente están diciendo, hermano, sin necesidad que abran su boca, con solo el hecho de no creer, hermanos, tienen un gran problema con Dios. Como pueblo de Dios tenemos un gran problema con nuestro Creador. Por eso es que los predicadores les hablamos a las personas, esto y esto, créanle a Dios, créanle a Dios, créanle a Dios. Pero parece que el pueblo, hermano, entra con incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ha venido a cegar el entendimiento, dice la Biblia. Entonces, hermano, como le vuelvo a repetir, como predicador le puedo decir a usted, bueno, hermano, entonces se repite, va para el infierno, está bien. Pero yo no le puedo mandar al infierno. Es la palabra de Dios, hermano, la que está juzgando al ser humano. Entonces, al incrédulo tiene un gran problema con Dios. Porque el que no cree, o sea, que si no creer, hermano, nos va a llevar a una condenación. Porque el mundo, hermanos, ama lo suyo. El mundo, sabemos que usted le habla al amigo. Muchas personas, hermano, incluso están contra Dios. Cuando usted, hermano, de repente hace un comentario, hermano, y habla de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hacen personas a veces? Se ponen hasta caras, emoticones, riéndose, como burlándose. O las personas se ponen a reír, ja, ja, ja. Hermanos, son personas incrédulas que tienen problemas con Dios. Pero ese es el mundo. Ahora, dentro del evangelio, sabemos que hay personas creyentes y hay incrédulos también. Hermano, el enemigo es astuto. El enemigo quiere que usted y yo, hermano, nos quedemos en esta tierra, no nos vayamos al arrebatamiento. Cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, ¿sabe qué? Dicen muchas personas, eso es mentira. ¿Hay incredulidad, sí o no? Si una persona está enferma y viene y le dan una palabra, dice Dios que vas a sanar. Y viene la otra persona, no le creas a esos locos. Entonces, hermano, vemos que hay más incrédulos que creyentes. Por eso cuando usted, hermano, se va a juntar, júntese con personas sabias. El que se junta con sabios aprenderá sabiduría. El que se junta con necios, dice la Biblia, aprenderá necedades. Entonces, fíjese bien, algo lindo que le estoy leyendo, el no creer. Estos hombres, en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, en su versículo 11, mire, cuando ya leímos cuando estos hombres de la guardia, dice la Biblia que ellos dieron un informe. Ellos sabían que Jesucristo había resucitado. Ellos sabían que no llegó ningún discípulo a abrir el sepulcro. Ellos sabían perfectamente que en ese sepulcro, ahí estaba el que resucitó al tercer día. Entonces dice la palabra de Dios que estos hombres, estimados hermanos y hermanas, mintieron. Ellos sabían la verdad, pero fueron sobornados. Les dieron dinero a moros que callaran. Y dice la Biblia, capítulo 28, versículo 11. Mientras ellos iban, y aquí uno de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. O sea que los sobornaron, les dieron dinero a modo. Ellos sabían la verdad, pero tenían que callar. Me doy a entender en esta noche. Diciendo, decid vosotros, ya con dinero, hermano, digan ustedes, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche. Y eso era mentira, porque los discípulos no llegaron. Eso era lo que ellos pensaban, que iban a llegar los discípulos y se iban a robar el cuerpo. Entonces, como no pasó, pero ellos bien se lo inventaron. Y dice en el versículo 13, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. O sea que ellos no estaban dormidos, ellos estaban despiertos. Ellos estaban, hermanos y hermanas, despiertos.
Ellos sabían lo que había pasado en ese sepulcro. Ellos sabían, hermanos y hermanas, ellos sabían que en ese momento, hermanos, se estremeció aquel lugar. Sabía que no había llegado nadie a ver ese cadáver. Sabía que nadie había llegado ni siquiera a acercarse, hermanos, a ver ahí donde estaba Jesucristo, en ese sepulcro, hermanos. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, de que Jesucristo resucitó, hermanos, al tercer día. Por lo tanto, aunque el diablo hubiera querido callar eso, hermanos, sabemos de que tal vez muchos endurecieron su corazón para que nosotros no creyéramos en Él, hermano. Pero el diablo se tuvo que hacer a un lado. ¿Sabe por qué? Porque las buenas nuevas de salvación, la verdad de Dios, se tenía que hablar y se tiene que decir. Por lo tanto, más bienaventurados somos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no lo hemos visto, pero sabemos que creemos en Él. ¿Cuánto creemos en Él? Porque si no creemos, tenemos problemas con Dios. Tenemos problemas. Por eso es el tema creyente o incrédulo. Dice la Biblia de que estos hombres fueron sobornados, les dieron dinero. Y les dijeron, vaya, solamente digan que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo, se robaron el cadáver. Dice la Biblia que lo hurtaron estando nosotros dormidos. O sea que eso era lo que el diablo puso en aquellas personas, a modo que nadie se diera cuenta que en verdad Jesucristo resucitó. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. El problema era que si se llegaban a dar cuenta que Jesucristo había resucitado, entonces ellos fracasaron. Y en el fracaso que ellos tuvieron, dice la Biblia que si se daban cuenta que Jesucristo había resucitado, inmediatamente los guardias tenían que ser muertos, los iban a matar. Entonces estos hombres vinieron, los pusieron a salvo. Primero les dieron dinero, después les dijeron, ustedes mientan, porque en pocas palabras fue una mentira la que estos hombres hicieron. Dice la Biblia que si llegaba a oídos del gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. O sea que estas personas iban a poner la cara por ellos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Porque ¿qué pesó? ¿Qué pesó más? ¿Pesó más el dinero? ¿Pesó más lo material? ¿Qué, hermano? O sea que ellos, en pocas palabras, ocultaron la verdad. ¿Me doy a entender en esta noche? Dice la Biblia, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora entendemos por qué los judíos tienen el corazón duro. Hoy entendemos por qué ellos son incrédulos. Usted va a Israel, aunque le va a hablar de Jesucristo, a Jesucristo no lo tienen como el Mesías. A Jesucristo ellos lo tienen como un profeta más, o como un falso profeta. Ellos, hermanos, no creen en Jesús. Mas usted y yo creemos en el nombre de Jesús, hermanos. Usted y yo creemos en el nombre que es sobre todo nombre. Y sabemos que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y nos dio salvación, hermanos y hermanas. Por lo tanto, yo le digo en el nombre de Jesús, muchas veces puede hacer que nuestra fe mengue. Puede hacer, hermanos y hermanas, que a veces el enemigo nos ponga, a veces, hermanos, dureza, hermano, de decir, no, que Cristo no existe, no, que Cristo no te va a ayudar. Hermano, hay que tratar la manera de ser creyente, no incrédulo. La incredulidad va a venir a nuestras vidas, hermano. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, hermanos y hermanas. Y esas son las buenas nuevas que predicamos nosotros, los que hablamos de la verdad de Dios, hermano. Quisieron ocultar la verdad, hermano. ¿Por qué? Porque pesa más la incredulidad, hermano, que el verdadero creyente, hermano, en creer en Jesucristo. Eso nos va a llevar a bien a usted y a mí. Alabado sea Dios en esta noche. Discípulos, muchas veces fueron probados los discípulos. La Biblia nos habla sobre el caso en Juan capítulo 11. Algo bien conocido, hermanos, sobre este hombre llamado Lázaro. La Biblia dice que Jesucristo frecuentaba esta familia
Era una amistad íntima que había entre Jesucristo con estas personas, con Marta, María y Lázaro. Pero un día, hermano, iba a ser puesto a la fe, la de los discípulos y de las personas que supuestamente eran amigos de Jesús, eran amigos íntimos. Ellos veían, hermano, las señales. Todas estas personas fueron testigos que le dio de comer a 5,000. Estas personas fueron testigos que Jesucristo, hermanos y hermanas, hacía resucitar los muertos. Hacía, hermanos y hermanas, que gente leprosa fuera sanada. Hacía, hermanos y hermanas, muchos milagros y maravillas. Aún dentro del pueblo de Nazaret, de donde era Jesús, muchas personas comenzaban a entrar en incredulidad. Por eso dice la Biblia que él no pudo hacer muchos milagros de donde él era, donde él nació. Y él dijo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Sabe por qué? Porque había mucha incredulidad dentro de las personas. Y cuando hay incredulidad, Jesucristo no puede actuar. No puede actuar. En el capítulo 11 voy a tocar unos 3 ejemplos en la Biblia. Le voy a decir esto. En el capítulo 11, versículo 1 del Evangelio según San Juan, dice la Biblia que estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. O sea, no era una mujer cualquiera. Esta mujer era de mala reputación, dice la Biblia. Y Jesucristo les perdonó el pecado a esta mujer. Ahora dice la Biblia que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Dice la Biblia, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea que Jesucristo permite que aquel hombre caiga enfermo. Dice la Biblia que el momento que le llegaron a decir, él en ningún momento dijo, bueno, yo voy a ir ahorita, mi amigo está enfermo, voy a ir a ponerle la mano. No. ¿Sabe que hemos visto en la palabra de Dios? Que Jesucristo, hermanos, cuando Él va a hacer algo, Él tiene su tiempo para hacer las cosas. Fíjese, Dios no se mueve bajo la sabiduría humana. Él se mueve bajo su eternidad. Él es el principio y el fin, el primero y el último. Por lo tanto, cuando nosotros aprendemos esto en la palabra, muchas personas, hermano, desfallecen y piensan que la respuesta no va a llegar. Jesucristo, hermano, cuando le van a decir, Lázaro estaba vivo, estaba, hermano, solo estaba enfermo. Pero dice la palabra, hermanos, que él llegó al 4º día. Y viene, y aún había incredulidad entre los discípulos, viendo las maravillas del maestro. ¿Se acuerdan cuando dice que él caminó en el mar de Genesaret? La Biblia dice de que Jesucristo caminaba en el mar de Genesaret. Por lo tanto, hermanos, ellos veían las maravillas, las señales que Jesucristo hacía con cada uno. Ahora llega la escena en la cual iba a ser probado la fe de aquellas personas. Tanto los amigos que eran de Jesús como la Marta, María, hermanas de Lázaro, que en este momento Lázaro muere, dice la Biblia. Totalmente el hombre murió, pero aún los discípulos no lo entendían. Y aquí toco a este hombre llamado Tomás. Dice la palabra de Dios. En el capítulo 3 enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, y aquí el que amas está enfermo. Jesucristo lo amaba a este hombre como nos ama cada uno de nosotros. Hermano, y si Dios nos ama, ¿por qué permite tantas cosas? Él sabe, Él tiene sus conceptos. Él sabe, Él es soberano y nosotros lo sabemos. Dice la Biblia, Jesucristo viene y permite que Lázaro caiga enfermo. En el momento que estas personas llegan y le dicen, nosotros queremos, Jesucristo, ve a sanar a Lázaro, tu amigo, al que amas. Dice la Biblia que Jesucristo dijo estas palabras. Cuando oyó pues, versículo 6, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Sabe, hermanos? Va a haber momentos donde de repente alguien va a decir, hermano, yo quiero que venga a orar por mí.
Y de repente Dios puede decir, no vayas, no vayas, espérate, no vayas. Y de repente las personas se van a enojar con uno. Hermano, ¿y por qué usted vino tarde, demasiado tarde? ¿Por qué no vino cuando le llamamos? Hay muchas personas, hermano, que se enojan a veces con los siervos o se enojan con Dios. Pero vuelvo a repetir, caminamos bajo la voluntad divina de Dios. Y si Dios dice hay que ir a orar, hay que ir a orar. Y si Dios dice que no, no. Estamos ahí en esta noche. Dice la palabra, Jesucristo esperó 2 días más para poder llegar a Betania. Dice la palabra, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Ahí en Judea a Jesucristo no lo querían ver, lo querían matar, querían exterminarlo, querían, hermanos y hermanas, acabar con él. Entonces los discípulos sabían que si Jesucristo iba a ese lugar era un hombre muerto, porque no lo querían ni ver ahí. Entonces le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procuramos los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Aquí van los incrédulos. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. No estaban entendiendo, hermanos. Y ese es el problema, hermanos, que a veces pasamos como siervos de Dios, como evangélicos, hermanos. Que aunque usted esté dando la palabra a las personas, aunque usted les esté diciendo, hermano, hay personas que no captan, hermanos, sinceramente la palabra. No captan, hermanos. ¿Por qué, hermano? Estos hombres, a pesar que andaban con Jesús, no entendían, no comprendían. Eran muy incrédulos, hermanos. Y en estos tiempos aún Jesús tiene que tratar, aún con la misma incredulidad del ser humano. Dice la Biblia, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Los discípulos pensaban que Lázaro estaba dormido, nada más. O sea, como cuando uno duerme en la noche y cuando se despierta ya al día siguiente. De eso pensaban, hermanos. Pero dice la Biblia que Lázaro estaba totalmente, hermano, muerto. Pero ellos pensaban, hay que irlo a despertar. Entonces, dice la Biblia, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Tomasito siempre fue un hombre incrédulo. Tomás dijo, vamos para que muramos con él. Si estamos a la par de Jesús, hermano, si estamos con Jesús, no hay muerte. ¿O cree usted que hay muerte estando con Jesús? No hay muerte. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Y Él mismo lo dice más abajo. Por lo tanto, cuando nosotros leemos esto en la palabra, vino pues Jesús y hoy hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Allá iban también los incrédulos de los discípulos. Ellos pensaban de que Lázaro en realidad estaba solo dormido y Jesucristo iba, Lázaro, despertate. No, si Lázaro estaba ya muerto. Ya lo habían, hermano, en el sepulcro, ya estaba sepultado, dice la Biblia. Él, hermano, ya era un hombre, ya sabemos que ya el cadáver, hermano, ya huelía, ya totalmente. Ahora, tener que venir a glorificarse, hermano, en medio, primeramente, de incredulidad de muchas personas, en medio de dudas de muchas personas, en muchas de personas que se quejaron aún con Jesús, aún le reclamaron, hermanos. Dice la Biblia que cuando llega al sepulcro, entonces Marta
Todos habían llegado allá. Marta, María, mi más sentido pésame. Cuánto lo siento. Cuántos ya habían llegado para darle el pésame a María, a Marta, hermano, por la muerte de ese hombre, su hermano llamado Lázaro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, le reclamó a Jesús: si tan solo tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera estado ahí en ese momento y muere delante de Jesucristo? Pongámonos a pensar qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera llegado y Lázaro, estando un Jesucristo ahí, hubiera muerto. Pero como vuelvo a repetir, Dios no se mueve bajo voluntad humana. Lo que a Él le gusta, hermano, es dar a conocer sus milagros, sus maravillas, porque nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Hermano, yo no sé qué es lo que tú estés pasando en el nombre de Jesús, pero dejemos a un lado las incredulidades, hermano. Ya es tiempo que despertemos en este sueño espiritual. A veces le hemos reclamado a Dios como pueblo. Muchas veces hemos actuado como esta mujer: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hermano, a veces vienen reclamos. No lo podemos mandar. No podemos, hermanos, en ningún pensar que Dios, hermano, no va a actuar. Dios va a actuar, Dios va a responder a su tiempo, en el momento que Él quiere. En su kairos. El tiempo de Dios se llama kairos. En hebreo se titula tiempo de Dios indefinido para actuar. No se mueve bajo nuestro cronos, bajo nuestro tiempo. Tiempo, hermanos y hermanas, del hombre. No, Él se mueve bajo su tiempo. Por lo tanto, como muchos incrédulos dicen, es que es mentira, que Él va a venir. Él va a venir en su tiempo, vuelvo a repetir, en esta noche. Bajo su kairos, bajo su tiempo. No bajo el cronos, bajo el tiempo de nosotros como seres humanos. La palabra cronómetro viene de ahí. Cronos en hebreo es cronómetro. Entonces, para que aprendamos eso, dice la Biblia que llega, le reclama a Jesucristo. Entonces, cuando oyó Jesús que venía, salió a encontrar. María se quedó en casa. Si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Todavía un poco incrédula, pero dio la palabra. También la mujer. Porque también yo sé que lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Marta dijo a Jesús: Señor, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. 11:23. Jesús le dijo: hermano, resucitará, le dijo Jesús. Escuche la pregunta que Jesucristo le está diciendo. Esta es la misma. Marta, cuando dice la Biblia que Jesucristo llegó y Marta se enojó con María porque Marta estaba en los quehaceres y María estaba ya oyendo la voz, escuchando la palabra. Y se enojó Marta, ¿verdad? Entonces le dijo: Señor, mira, mi hermana aquí está haciendo esto. Y Jesucristo le dijo: mujer, la buena parte no le será quitada, le dijo. Son estos mismos amigos íntimos de Jesús. Y ahora su fe estaba siendo puesto a prueba. Dice la Biblia, hermanos, que Jesucristo le dice: ¿crees tú que resucitará? Pregunta. Esa pregunta que Jesucristo le estaba diciendo a ella era algo en lo cual era instantánea. O sea que ella tenía que responderle algo instantáneo. La sé que va a resucitar porque tú tienes poder. Pero no. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Marta? Dice la Biblia. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea que está esperando cuando dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. No hemos llegado a eso todavía. Pero la mujer viene y dice: sí, Señor, creo que resucitará. Ahora, dice la palabra, Jesucristo le dijo: yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el poder de Dios, hermanos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra de Dios. Ahora, esa es la respuesta, hermano, que Marta da. Creo que recitará más adelante. Jesucristo le estaba diciendo, ¿crees tú? Es como que venga, yo le hago una pregunta a usted. Usted está esperando un milagro en el nombre de Jesús. Una respuesta. ¿Cree usted que esa petición que usted ha puesto delante de Dios, cree usted que Dios la va a responder, sí o no? Entonces, ¿cuál tiene que ser la respuesta del creyente? Del creyente, no del incrédulo. Porque el incrédulo, hay que pensarlo. No sé si Dios lo va a hacer o no. Entonces, esa es la respuesta del incrédulo. Pero la respuesta del creyente, sí creo que Dios va a responder la petición que tengo. Entonces, hermano, tenemos que tener una fe muy, pero muy, hermano, elevada. Una fe, hermano, aumentada. Si nos hace falta fe, tenemos que pedirle a Él, Señor, queremos que en esa situación, Dios Todopoderoso, te pido que usted me ayude y que me aumente la fe, porque me hace falta. La fe va a ser probada muchas veces en nuestras vidas. Aquí fue probada la fe de los amigos de Jesús, Marta y María, y juntamente a los discípulos, porque Jesucristo a los discípulos en una ocasión les dijo, ya no los llamaré mis discípulos, los llamaré mis amigos. Entonces dice la Biblia que cuando Jesucristo llega, hermano, cuando Marta comienza a reclamarle, Jesucristo le da palabra de aliento, hermano. Pero dice la Biblia, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo Jesús. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Hasta ese momento la mujer, a pesar de las dudas, de la incredulidad que tenía, pero decía algo cierto. En el versículo 28 dice la Biblia, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía, dice la Biblia, se había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Viene esta mujer, María, y le reclama también a Jesús. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también lloró en el espíritu y se conmovió. Porque al ver, hermano, la incredulidad de las personas, muchas personas tal vez murmuraban, hermanos, alrededor. Mira, ahí está, mira el falso profeta, mira, ahí está el engañador, mira. Y muchas personas, hermanos, se burlaban aún de él. ¿Por qué? Porque ¿cuántos rechazaban a Jesús? Un montón de personas rechazaban al maestro. Un montón de incrédulos rechazaban al maestro. Dice la Biblia que Jesús lloró, dice la Biblia. ¿Por qué llora Jesús? ¿Por qué lloró? La respuesta la vemos más abajo. ¿Por qué lloró Jesús? Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ya comenzaban a murmurar. Los incrédulos comenzaban, hermanos, a hablar entre sí. Miradlo. Me imagino que hasta se reían, hermanos, se burlaban. Hablaban mal de Jesús.
Entonces Jesús llora. Muchos piensan que había llorado, ¿por qué? Porque Lázaro había muerto. Otros piensan que había llorado porque amaba a Lázaro. Sí, es cierto, lo amaba. Entonces, pero si lo amaba, ¿por qué no lo fue a sanar al momento que lo necesitaban? Entonces, cuando nosotros hacemos esas preguntas, vuelvo a repetir, Dios se mueve en su tiempo, no en el tiempo del hombre. Vuelvo a repetir, si la respuesta no te ha llegado, es porque Él se mueve bajo su tiempo, no a tiempo tuyo. Pero es que Dios no me responde, yo quiero que Dios me responda ya. ¿Y hasta cuándo Dios me va a responder? Entonces, eso es reclamarle a Él, hermanos. La Biblia dice que antes que nosotros le pidamos, Él ya lo sabe todo. Pero le gusta que le hablemos, que le pidamos. Entonces, que Jesús va al sepulcro a llorar, pero llora por la incredulidad. Eso fue lo que le estremeció a Él, eso fue lo que a Él le dolió. Y eso es lo que hasta este momento Jesucristo también, hermano, le duele. Es que hay muchos incrédulos. Eso es lo que está pasando hoy en día. Aún, pero muchos son incrédulos. No son creyentes. El hecho de no creer, vamos camino a una condenación. Automáticamente nos vamos para el infierno por el motivo que no creemos. Dice la Biblia, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Jesucristo no le dijo, en ningún momento Él la quitó. Él hubiera quitado la piedra, la hubiera quitado, porque solamente con su dedo, el poder que Él tenía, o le hubiera hecho, y la piedra se mueve. Pero viene y le dice, quiten la piedra. Quítenla. Él dio una orden. Y la orden es quitar la piedra. Ahora viene, hermanos y hermanas, para los incrédulos, venía, hermano, una vergüenza terrible. Porque lo que estaban, como no pudo hacer nada, mira, llorando está, míralo, está llorando. ¿Por qué? Porque Él, así como hizo que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Míralo, está llorando. Pensaban que Jesucristo estaba llorando solo por eso. ¡Ay, Lázaro! ¿Por qué te fuiste, Lázaro? No, Lázaro. No. Él estaba llorando por la misma incredulidad. Ahora viene Él y le dice, quiten la piedra. Quítenla. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Ya no, Señor, ya no. Ya llegue. Ya no me atormentes, maestro, ya no. Quiten la piedra. No, Señor, si ya llegue. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esta es una pregunta, hermano, que Jesucristo le estaba haciendo, que era una pregunta viva. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, creer contra la incredulidad. Dice la Biblia, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, dijo él. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Cuando Jesucristo dijo esto, voy a retroceder un poquito. Cuando Él dijo, quite la piedra, Él manda a todos los hombres a que quiten la piedra. ¿Cuál es la piedra que está en tu corazón que te impide ver la gloria de Él? ¿Cuál es esa piedra? Duda, incredulidad, orgullo, soberbia, resentimiento, machismo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, nosotros tenemos que quitar todas esas piedras que nos están estorbando para poder ver la gloria de Dios.
Porque Jesucristo es fácil, hermano. Muchas personas, Señor, cámbiame, Señor, cambia. Está bien, cámbiame. Dios puede cambiar, pero tenemos que poner nuestra parte también, ¿sí o no? Tenemos que poner de nuestra parte. Él hace lo imposible, nosotros tenemos que hacer lo posible. Por lo tanto, hay una barrera que nos separa para poder ver la gloria de Dios, para poder ver la respuesta de Dios. Y es esa. Por eso Dios le está diciendo, hermano, quiten la piedra. Ahora Jesucristo está diciendo, hey, es tiempo de quitar la piedra, quítela. ¿Qué es la piedra que hay en tu corazón que te está estorbando? Falta de perdón, odio, rencor. Entonces, hermanos, mientras no quitemos eso, no podemos ver la gloria de Dios. Esa es la enseñanza que Él nos está dando en esta noche. Creyentes o incrédulos. Dice la Biblia que Él dijo, Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia, y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hermanos y hermanas de la gloria de Dios, este es el Dios que te predico en esta noche. Es un Dios poderoso, hermano. Es un Dios que Él, hermano, sabe y conoce todo de ti y de mí. Él sabe, hermanos y hermanas, qué necesidad estás pasando. No dudes, no seas incrédulo, porque el ser incrédulo te va a llevar a un fracaso. Pero el ser creyente, hermano, créele a Dios en esta noche. Muchas personas a veces ponen, hermanos, en los comentarios, qué mentira lo que se está diciendo, hermano. Esto no es mentira, es una palabra de verdad que te estamos hablando en esta noche. Es una palabra verdadera, porque venimos a hablar de aquel que es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, digo Jesucristo. Alaba a tu Dios en esta noche y dile, gracias Padre, porque aunque no te veo, te siento y creo en ti. Por creer viene la gloria de Dios. Vamos a ver otra escena en la Biblia. Hablamos de ejemplos. Otro ejemplo. Conocemos la hija de Jairo. La palabra, hermanos y hermanas, nos habla de que esta mujer está en el mismo contexto. Voy a hablar de la hija de Jairo. Porque cuando Jairo se dio cuenta que Jesucristo que pasaba por ahí, Jairo, capítulo 5, versículo 22, vino uno de los principales de la sinagoga, Evangelio según San Marcos 5:22. San Marcos 5:22. Dice la Biblia, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Sana y salva. Entonces, fíjese bien, este hombre tenía fe Jairo. Dice la Biblia, fue con él y le siguió una gran multitud y le apretaban. Ahora, conocemos la historia de la mujer del flujo de sangre. En el camino, hermanos, viene y la mujer dice, Señor, fui yo quien te toqué. Y hemos visto en la palabra, hermanos, que son dos milagros que Jesucristo hace en este contexto. Pero yo me centralizo más ahorita en la hija de Jairo. Porque retomando nuevamente Jairo, después que Jesucristo hace la sanidad a la mujer del flujo de sangre, dice la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba, o sea, en el 5:35 del Evangelio según San Marcos, mientras él hablaba, dice la Biblia, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Pero las demás personas estaban ahí hablando negativismo. Este es el problema. Tenemos que dejar de oír personas incrédulas. ¿Sabe usted que cuando uno va a un hogar, imagínese que digamos que vamos con un grupito de hermanos? Va algún pastor con un grupito de hermanos. Y el deber del hermano cuando llega, o el siervo que llega, o líder que llegue a orar a ese hogar, tiene que hablar con una palabra, hermano, fiel y verdadera. De saber que la persona está en un error, pero sabe
que por medio de la palabra se tiene que dar un mensaje de restauración, dar una palabra, hermanos, que levante los ánimos de la persona. Pero imagínense cuando van personas así. Miren, ya se va a morir. Miren que ni come. Ay. Imagínense, hermano. En vez de llegar, no, hermana, Dios le bendiga. Dios la va a levantar de ahí. Creámosle a Dios, créale a Dios, hermano. Aférrese a Dios. ¿Dónde están esos cristianos hoy en día? ¿Dónde están, hermanos? Hermana, créale a Dios. Créale a Dios que Dios le va a ayudar. Dios le va a sanar. Solamente crea en Él, crea en Él, crea en Él, hermano. Y los otros incrédulos le van a... No creo que se vaya a levantar de ahí. Entonces, hay de ese tipo de personas dentro del evangelio. Por eso, hermano, hasta cuando uno va a abrir un hogar, ¿a quién va a llevar? Que se lleva gente negativa, mejor que se queden echando tortillas en la casa. Porque no se trata de personas, hermano, que van a hablar negativismo, gente incrédula. Dios no quiere en el evangelio. Dios quiere personas creyentes, personas que se atrevan a creerle a Él, a aferrarse a Él, hermano, en la buena y en la mala, seguirlo a Él. Muchas veces va a ser probada nuestra fe, pero Dios quiere que no menguemos. Dios no quiere, hermanos y hermanas, que entremos en incredulidades. Él quiere que nosotros creamos. Yo creo en Él. No sé si tú crees en Él. Y me aferro a sus promesas. Dice la Biblia. No permitió que les siguiese. Fíjese bien, Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, Jairo. Tranquilo, Jairo, cree solamente, le dijo Jesús. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Solamente 3 de los discípulos, dice la Biblia, iban a seguir a Jesús. Solo 3 de sus discípulos. No quiero que nadie más venga conmigo. ¿Sabe por qué? Porque a Jesucristo no le gusta a la gente incrédula. Y si Él se va a glorificar donde no hay incredulidad. Dice la Biblia, dice que solo fue Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Ya se estaban lamentando todos. Jairo, lo siento, ya falleció tu hija. Falleció la hija de Jairo. Estaba todo alborotado. Estaba en ese momento, hermanos, en ese momento el contexto que había en ese momento era de luto. Ahora dice la Biblia que entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Dijo Jesús. La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, dice la Biblia. Este es el problema de los incrédulos. Y se burlaban de él. Mas él agarra autoridad, hermanos, y mire lo que hizo. Mas él echando fuera a todos. Porque para que Él se glorifique, tiene que echar afuera a los incrédulos. Porque muchas veces en las iglesias no se derrama la gloria de Dios, porque hay mucha incredulidad. Porque muchas veces no se ven los milagros, porque hay mucha incredulidad. Porque a veces no sanas, porque eres incrédulo. Porque no ves respuesta de Dios, porque hay mucha incredulidad en tu vida. El pastor te habla, te dice por medio de la palabra desde el Génesis, Apocalipsis, pero muchas veces no somos creyentes a la palabra de Dios, sino que somos incrédulos. Aún te estoy hablando una palabra de fe, pero entra incredulidad en tu vida. Y hay personas, hermanos, incrédulas, pero hablan como que en realidad fueran personas de fe. Entonces, fíjense, dice la Biblia: ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Qué están llorando? ¿Cómo vas a creer? Mira, si esta mujer, si ya murió, mira la hija de Jairo. Todos estaban llorando, hermano, y se burlaban. Le dije: Jairo, la niña no está muerta,
Ja, ja, ja. ¿Quién lo dice? Imagínense, burlándose del maestro. Muchas veces en el ministerio nos vemos con gente así, con personas así, con personas incrédulas, hermano, que sinceramente cuesta. Llega, hermano, a casa de Jairo, dice la Biblia, ¿por qué el borotai? No, dice que se burlaban las personas. No, tu hija no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Jesucristo tuvo que decir, bueno, incrédulos, salgan. A todos los incrédulos, es necesario que si en tu hogar hay un incrédulo, él no puede obrar. Él no puede obrar si hay incrédulos. La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo, la esposa es creyente y el esposo es incrédulo. O a veces el esposo es creyente o la esposa es incrédula. La Biblia dice que si dos se pusieran de acuerdo, o sea que los dos tienen que creer. Y al creer, hermano, vamos a ver la respuesta de él. Si nos ponemos de acuerdo, pero si uno es incrédulo y el otro es creyente, así cuesta. Cuesta. La Biblia dice que dos son mejores que uno. Ahora, dice la palabra que él echó fuera a todos. Y lo que con él estaba. Y entró donde estaba la niña. Pero ya fuera los incrédulos. Ahora viene Jesús, Jairo, la niña, los discípulos. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Entonces él habla en arameo, en el idioma arameo, y él le dice, Talita Kumi, niña, a ti te digo, significa, levántate. El creer nos va a llevar a esta bendición, hermanos. ¿Crees tú que tu esposo incrédulo, Dios lo levantará? Será un siervo, un pastor, un evangelista o un cantante, hermano, que le dé la gloria a Dios. Solamente créelo en el nombre de Jesús. Que no entre duda, incredulidad de decir, no, mentira, ya perdí las esperanzas, que él le va a entregar su corazón a Jesús. No, tienes que creer en el nombre de Jesús. Creyente o incrédulo en esta noche. Ahora, vamos a la tercera escena, en la cual hemos leído al inicio cuando predicamos la palabra. Juan capítulo 20. Evangelio según San Juan capítulo 20. Hoy vamos donde iniciamos, porque ese es el texto, hermano, clave que nosotros tenemos por lo que estamos predicando en esta noche. Juan capítulo 20, dice la palabra de Dios. Versículo 24. Ya Jesucristo resucitado se había aparecido a los discípulos, más de 500 hermanos, también dice la Biblia, hermano, pero había uno por ahí que no creía, y era Tomás. Dice la Biblia, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ya todos lo habían visto, o sea que ellos, Pedro, Juan, hermano, los 10 discípulos, porque ya Judas en este momento ya no existía, ya estaba muerto, había ahorcado por traicionar a Jesús. Entonces en este momento solamente habían 10 discípulos cuando Jesucristo se aparece, pero faltaba el número 11, que era Tomás. Y dice la Biblia, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Ahora viene Tomás y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. O sea que él tenía que ver para creer. Hay muchas personas hoy en día que a veces hasta tientan a Dios. Señor, si tú me sacas de esto, yo prometo que te voy a servir. Hermano, Dios no puede ser tentado. ¿Y qué tal si no lo hace? Si Él conoce el futuro. Dice que Él dijo, hermano, si yo no meto su mano ahí donde fue clavado ahí, yo no voy a creer. O sea, y Jesucristo no se le hubiera aparecido, hasta este momento hubiera seguido siendo incrédulo. Dice la Biblia
8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Jesucristo ya lo sabía: pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. He ahí el mensaje de esta bendecida noche. Y viene Tomás y le dice, entonces respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es la bienaventuranza que nosotros tenemos. Bienaventurado significa dichosos, 3 veces dichosos. ¿Por qué? Porque el día que nosotros venimos delante de la presencia de Él, no lo hemos visto, hermanos, pero creemos en Él. Hermanos, cuando Dios hizo algo en mi llamado para mi vida, hace más de, podemos decirlo, 9 años. Hace 9 años, me recuerdo cuando no quería ir a un culto. Mi mamá me dice, vamos a un culto, te invito. Tenía tan duro el corazón que no quería nada de Dios. Pero el día que cuando pongo un pie en el templo donde Dios me permitió entregar mi corazón, ese día Dios comenzó a través del tiempo, puso en el querer como el hacer en mi vida, poder leer la palabra. Comencé a leer el libro de Samuel, donde habla de Saúl, del rey David. Y cuando más comenzamos a leer esa historia, comenzaba a sentir algo como un imán. Ese era el llamado que Dios estaba haciendo a mi vida. Ese era el llamado que Jesucristo estaba haciendo. Nadie me dijo, mira, Cristo te ama de corazón a Él. Nadie me lo dijo, solamente comencé a ver la palabra y comencé a sentir. Puedo creer en el nombre de Jesús que esta palabra tiene poder. Esta palabra tiene poder para transformar la vida del ser humano, para cambiar la vida del hombre. Solamente basta creer a esta palabra. Solo basta creer a lo que nosotros predicamos por medio de esta palabra. Muchas veces le decimos a las personas, no nos crean a nosotros, créanle a Dios. Créanle a Dios, hermano, porque la palabra que nosotros predicamos es una palabra viva. Es una palabra, hermanos y hermanas, que nos dice, hermanos, muchas cosas que no entendemos. Muchas personas, hermanos, incrédulas que no entienden, tienen que leer la Biblia para poder creer y entender lo que Jesucristo nos está transmitiendo, hermanos. Aún hay muchas personas, hermanos, que todavía dicen, de esta mi enfermedad no voy a sanar. Pero Dios puede sanar, hermanos, tu vida. Aunque tú seas incrédulo, aunque tú dudes, aunque tú creas eterno, la respuesta que viene de parte de Dios. Hermanos, hay mucha incredulidad dentro del pueblo de Dios. A veces hay esposas que le dicen a sus esposos, mira, oremos, busquemos a Dios. Pero hermano, viene el incrédulo y le dice no. Entonces, hermano, cuesta un poco el que... ¿Por qué? Porque existe mala incredulidad que el creerle a Dios. Existe mala incredulidad, hermanos y hermanas, que creer a la verdad. Entonces, en el nombre de Jesús, Dios quiere que seamos creyentes, no incrédulos. ¿Qué fue lo que le dijo este hombre? ¿Qué fue lo que le dijo, hermanos? Tomás, hasta no ver, no creer, hasta no tocar. Hermanos, hay mucho creyente que tiene 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio, 5 años en el Evangelio y siguen siendo incrédulos. Hay mucha incredulidad dentro del pueblo de Dios. Y con personas incrédulas Dios no puede hacer nada.
Primero se tiene que ir afuera en el nombre de Jesús la incredulidad para que Dios pueda obrar en la vida del ser humano, para que Dios pueda obrar en tu vida. Tiene que haber, hermanos y hermanas, fe. Tiene que creerle a Dios, hermano, porque si no crees, ya has sido condenado, dice la Biblia. Por eso en esta noche espero estar hablando con creyentes en el nombre de Jesús. Personas que se aferren a creerle a Dios. Personas que tienen esa convicción de decir: Señor, yo sé que tú me puedes ayudar. Hermanos, no pongamos a nadie en medio, solamente Dios. Él es el único mediador, hermanos y hermanas. La puerta es Él. A Él sea la gloria, la siglo. Glorifica a tu Dios. Si hay incredulidad en tu vida, dile a Dios: Señor, reprendo la incredulidad sobre mi vida. ¿Por qué? Porque es necesario ver la gloria. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Espero puedas captar el mensaje. Y está en ti seguir siendo incrédulo o entrar a ser creyentes. ¿Quieres estar un día con Jesucristo? Tienes que entrar dentro del círculo de los creyentes. Dentro de ese círculo de los creyentes. Porque los creyentes nos vamos al arrebatamiento de la iglesia. Los incrédulos se quedan. Los incrédulos, hermanos y hermanas, se van a lamentar un día: ¿por qué no creí? Pero va a ser demasiado tarde. Hay personas que nunca se esperaron este año la muerte. Y esas personas, tal vez allá en el infierno, han de estar pensando: ¿cuántas veces me tocaron la puerta de mi casa para que fuera a los cultos y nunca fui? ¿Cuántas veces rechacé yo a aquellos hermanos porque había mucha incredulidad en la vida de ellos? Y ahora es demasiado tarde. Por no creer se están condenando automáticamente. El dolor de Jesús, hermanos, es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso Él, hermanos, Él no quisiera que el hombre, la máxima creación que Él hizo, se pierda. Pero el hombre ha tomado su camino. Y por eso dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Si tan solo los amigos pudieran oír la palabra y de saber que la incredulidad que está no los va a llevar a ningún lado. A ti que en vez de ir a una iglesia te hacen la invitación a los cultos, lo que hacen es: mejor me voy para la cancha de fútbol ahí con mis amigos, me voy para la cantina a tomar. Cuando alguien me habla: venite, vamos a hablar de Dios. No tengo tiempo para eso. Nunca hay tiempo para Dios. Nunca hay tiempo, hermano, para atenderlo a Él, para atender su palabra. El mundo sigue siendo incrédulo. El mundo todavía, hermanos y hermanas, sigue siendo ciego, que no puede ver, hermano, la tiniebla por la cual Satanás tiene el mundo entero. Ya basta de ser incrédulos. Si tú le crees a Dios en esta noche, solamente dile a Él: Padre, fortalece mi fe, fortaléceme. Hermano, yo no te estoy hablando de alguien que conozco, te estoy hablando de alguien que conozco. Te estoy hablando de alguien que es real. No es, hermano y hermana, cuento, fábula. Cuando un día le dije a Él: Señor, si yo voy a hablar de tu palabra, voy a predicar tu palabra, pero quiero que te reveles a mi vida. Y Él lo hizo. Y por haberse revelado, hoy estamos predicando la palabra. Y no es fácil predicar la palabra. Todo el mundo, la gente incrédula, te dé la espalda. Los incrédulos, hermanos y hermanas, no te puedan ni ver. Los incrédulos, hermanos, hablen a espaldas tuyas, hermanos y hermanas. Sé que no es fácil, pero cuando Dios se revela a tu vida, hermano, crees en Él, hermano y hermana, y por lo tanto solamente lo vives para Él, lo sirves a Él, hermano.
A pesar de las situaciones que vengan pasando, Él no va a permitir que tu pie, hermano, se tropiece, resbala. Hermano, cuántas veces tal vez hemos querido, tal vez tirarnos al mundo, tal vez de no querer predicar, hermano, pero Dios, cuando Él ha puesto los ojos en tu vida, Él sabe que tú crees y por lo tanto Él no va a permitir, hermano, de tu vida, hermano, mandarte para el infierno. No, tienes que creerle a Él, hermano, a un lado. Las palabras negativas del Satanás vienen muchas veces a nuestras mentes. ¿Y sabe cuáles son las palabras negativas? ¿Para qué predicas si nadie te oye? Son las palabras del enemigo. Mira, el enemigo te va a querer, hermano, cerrar, hermano, lo que es el camino para que tú no hables de las maravillas de Dios. Pero en esta noche, el principal motivo de estar hablándote no es por buscar fama, no es por buscar gloria, porque gloria es de hombre, Dios no recibe. O puede decir, una transmisión más para que las personas, los hermanos me vean. No es así. Sino que sinceramente, hermanos, es para que usted y yo seamos creyentes, no incrédulos. No buscamos gloria, hermanos y hermanas. No buscamos fama. Lo que buscamos en esta noche es personas que se aferren a creerle a Dios, a sus promesas, hermano. Imagínese que usted va en una unidad de transporte, en un bus, y de repente suben unos asaltantes. Y de repente viene Dios y dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero cuando usted agarra, hace propia ese versículo, hermano, él sabe que lo van a asaltar. Se lo digo porque una ocasión en El Salvador se suben unos asaltantes a ese bus. Llevaban un cuchillo, pero decirles bien filudo, de aquello que solamente nomás se lo lleguen, va para adentro. Colegallo, ese tipo de cuchillos. Y comenzaron a asaltar a todos los que estaban ahí en esa unidad de transporte. Yo estaba trabajando, tenía el celular propio y el celular de la empresa donde yo trabajaba. Yo dije, me van a quitar el celular de la empresa, el mío, porque se lo lleven, pero el de la empresa me van a descontar. Pero como que Dios cegó a esas personas. Y cuando ellos estaban asaltando, solo me decían, a vos no, a vos no, a vos no, me decían. Asaltaron a todo mundo, pero no me asaltaron. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Estos son testimonios verídicos, te estoy hablando, no es de lo que me contaron, es lo que hemos vivido en el Evangelio. Créele a Dios en esta noche. ¿Qué es lo que tú crees que Dios no puede resolver? Si para Él todo es posible. En esta noche, mi único objetivo es fortalecerte la fe en el nombre de Jesús. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos en los cuales necesitamos mucha palabra de fe, necesitamos mucha palabra, hermanos, que nos aumente, no que nos termine de matar, hermanos. Por eso en el nombre de Jesús, el deseo de Dios es que le creas. Seamos creyentes, no incrédulos. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios, te damos gracias. Gracias porque nos has hablado en tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, porque has sido fiel para cada uno, Jesús. Y hemos sido testigos de tu poder, Señor amado. Oh, mi Dios Todopoderoso, fortalece la fe de tu pueblo, Jesús. Qué incredulidad, Señor amado, por favor te lo suplico, Señor. Que cada hermano, cada persona que está viendo este mensaje ponga de su parte, mi Dios, y reconozcan, Jesús, que solamente usted
nos puede ayudar, aún en estos tiempos de crisis, Padre amado, aún en estos tiempos viviendo, bendito Dios, en medio de una generación, Señor amado, a poder ser fieles a ti, Jesús. Por favor, te lo suplico en esta noche. Padre, fortalece a los hermanos que nos visualizan y los que nos van a ver en retransmisión, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por fortalecernos, Jesús. Todas las cosas, los proyectos que tengan y tal vez no sean fe, no desvanezca. Aquel que está pidiendo trabajo, Señor amado, que mantenga la fe, Jesús, que va a tener ese trabajo. Aquel que no tiene nada que comer, que tú le proveas los alimentos, Jesús. Los ministerios, gloria, por favor te lo suplico, Jesús. Que el que esté pasando enfermedades sea sanado en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Solamente creyendo, Dios amado, lo vamos a hacer. Creyendo lo vamos, Señor amado, a poder ver con nuestros propios ojos la recompensa, Señor amado, que usted tiene para los fieles, para los que creen en ti, Jesús. Gracias, Dios amado, porque nos has ayudado, nos has dado sabiduría en tu palabra, Jesús. Y que pongamos por obra y en práctica tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta noche. Gracias. Bendice a mi madre esposa, a mis hijos y a todos los hermanos que nos están visualizando, Señor amado. Amén y amén. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el nombre de Jesús, le animo en el nombre del Dios Todopoderoso. Día viernes a las 6:30 de la noche estaremos predicando la palabra de Dios. Esperamos que esta noche sea una noche de bendición para su vida. Si pues que haya creencia, sea creyente, no incrédulo, en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermana Marisapet. Bendiciones, hermano Esaú Villatoro, hermana Quintanilla López, hermano Víctor Hernández, hermanos Gudiel Palacios, Saciel Sale. Bendiciones, hermana Diony Gómez, hermana Mayra Alvarado, hermana Margot. Bendiciones hasta allá en la costa. Saludos a los suegros, a los cuñados y cuñadas. Hermano Ángel López, hermano Alex Tomás, hermano Pedro Aceituno, Dios le bendiga, hermano, también a usted, hermano Luis Cardona, hermano Yoki Villatoro, hermana Gloria Díaz, hermano Melber Zapet, hermano Porfirio, hermano Víctor Bautista, Dios le bendiga, hermana Eva Gómez, a todos los hermanos que nos han visualizado, hermano Enrique Rojas, hermana Graciela Rodas, Monte de Santidad también, hermano William Omar Vázquez, bendiciones de lo alto, mi hermano, hermana Mari de Constanza Cardona y hermana Ana Martínez. En esta noche que la paz de Dios reine en su vida, bendiciones hermano Gustavo Gómez, allá también en Mirador, Cabricán, hermanos, bendiciones. A todos en general, hermano Nestalí Escalante, bendiciones, Radio Tiempo de Transformación, por el enlace, día viernes 6:30, si Cristo no ha venido. Bendiciones y pasen feliz noche.